Hola a todos nuevamente en este capítulo 11. ¡Woohoo! Bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast. Hola amiga. Hola pues niña, ¿cómo estamos? Muy bien, muy emocionada como siempre. Y bueno, en nuestro formato de hoy vamos a hablar de una película, como que ya estamos alejadas de las series de repente. Es que hay que darle oportunidad a otras cosas, pues. Claro, y esta película sí que se merecía esa oportunidad porque es muy hermosa. Esta película se llama The Breadwinner o en buen chilensis, El pan de la guerra. Aparte que hay que decirlo, es una película de animación, algo que nosotros no habíamos hecho todavía y que teníamos hartas ganas de hacer, al menos yo por lo menos. Sí, tú eres la que me inculca este mundo de animación, po. Y bueno, aprovecha también de contarnos sobre la misma, de qué trata esta película, po. Para empezar, decirles que esta es una producción colaborativa, digamos una coproducción canadiense-irlandesa, que se basa en una novela infantil que se llama de la misma manera El pan de la guerra y que cuenta la historia de Parvana y su familia. Parvana es una niña afgana de 11 años que crece en la ciudad de Kabul, que en ese entonces se encuentra controlada por los talibanes. Cuando arrestan a su padre, que es un ex maestro de historia, Parvana se termina cortando el pelo y se pone la ropa de su hermano mayor fallecido, que se llama Suleiman, para hacerse pasar por un niño y de esa manera poder tener una forma de mantener a sus hermanos y a su madre, ya que ella vive en una sociedad donde las mujeres no pueden salir libremente a las calles sin compañía de un hombre. Esto también, digamos, la situación de su padre deja a su familia como bastante devastada, a su mamá, digamos, como con el corazón bien roto, bien destruida, y en verdad no es para menos ya que la verdad en general es una película un poco triste, pero que toca temáticas yo creo que bastante importantes y que tiene una crítica social igual fuerte, sinceramente. Esta película dura aproximadamente algo así como 1 hora y media, 1 hora y 32 minutos, y como les dije, esto es importante porque habla de un contexto histórico en específico, que como les dije, durante el gobierno talibán en Afganistán, que va hace no tanto tiempo, de 1990 hasta aproximadamente 2001, pero que digamos que fue un régimen bastante totalitario, donde se segregó por género a las mujeres y que en verdad cuyas consecuencias se han notado hasta hoy día, la verdad. O sea, es un extremismo del porte, pero de un buque. Las mujeres literalmente no podían salir a ningún lugar, tenían que estar encerradas en la casa. Y bueno, también más adelante vamos a ahondar un poquito también en algunos ejemplos que son bastante fuertes respecto al contexto histórico, pero yo le comentaba a la Cata que este gobierno talibán, la verdad es que en cuanto a cantidad estuvo poquito tiempo, pero fue muy intenso, muy duro y marcó demasiado a la sociedad afgana porque eran muy extremistas. Es heavy como también hoy en día siguen manteniendo ciertas costumbres y no reflexionar y decir como, oye, siglo XXI, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué, cómo vamos a ser tan cuáticos para la cosa? Po? O sea, agarrar a las mujeres afuera de sus casas porque salieron y agarrarlas a palo es como, weón, qué chucha. Es muy fuerte. Son extremismos religiosos con los que la verdad nosotros nos encontramos súper ajenos. Es una realidad bastante distante a la que nosotras tenemos, al menos en el lugar donde nos tocó vivir, pero que sí existe, chiquillos. Es algo que pasa y que pasa hasta los días de hoy, la verdad. Entrando en temas ya como de la película en sí, para después ya como meterle bueno a este tema del gobierno talibán, a mí me gustaría partir con el hecho de que es una animación preciosa y que a mi parecer es poco convencional según los cánones que vemos en la occidentalidad hoy en día de lo que es la animación, por el hecho de que esto es una animación 2D, o sea, bidimensional, siendo que sinceramente ya en este siglo ha primado mucho más la animación 3D, que es por ejemplo lo que, bueno, se pasa haciendo Disney y otros como grandes centros de animación, ¿cachai? Que están como sonando fuerte en el mundo, que básicamente hoy día casi todos son de Disney, hay que decirlo ahí. Como les decía, esta película en específico junta varios tipos de animación, ya que hay como dos relaciones
relatos que se van realizando de manera continua. Por una parte tenemos como la historia de Parvana y de su familia, y por otra parte tenemos un mundo más onírico, de colores como súper vibrantes, que juega de repente con la realidad, y que es como a través de este mundo onírico donde de repente se nos otorgan datos fuertes sobre el contexto, donde se nos tiran como algunos atisbos de la cultura afgana, y que un poco se contrastan con el paisaje seco de esta realidad que, como les decíamos también y les comentábamos, tiene que ver harto con el tema de la guerra y la pobreza. La verdad es que a modo general la película se mueve por varios mundos en cuanto a estados anímicos de lo que le pasa al personaje principal, que es Parvana. Ahí quiero ahondar también en la sensibilidad visual que muestra esta película en cuanto al paisaje y a algo que me comentaba la Cata que tiene que ver con la luz, con los contrastes. La Cata como que se mueve mucho mejor en eso, entonces ella me explicaba que también visualmente en la película se ve como, por ejemplo, el mundo de las mujeres es más oscuro. Lo hacen a propósito también para generar esa sensación de que realmente ellas vivían en la oscuridad, y el paisaje a modo general de los hombres es más vívido, pero también sigue siendo en esta textura media desértica, media seca. Claro, ahí se genera como un contraste que en realidad igual tiene bastante de poético. O sea, si tú ves cómo se construyen las imágenes animadas que están viendo tus ojos, es una cuestión bonita. O sea, es como que la luz de alguna forma se marca siempre, incluso digamos en lugares oscuros, pero se marca como un rayito, algo como sigiloso también, pero que digamos está presente siempre ese contraste que acabas de mencionar tú. Nosotros podemos ver muchas escenas donde Parvana está como siempre bajo las sombras o como escondida también, porque como les decíamos, ella por su calidad de mujer no podía salir a la calle así como así. Y algo bonito también que tiene la película, porque bueno, fue nominada a un Oscar en sus años, creo que el 2017, es que las personas de Afganistán que vivieron esta realidad en su país y que seguramente salieron exiliados porque no se podía vivir en ese contexto, ellos dicen a modo general que es una película súper bien tomada visualmente y fidedigna. Ellos la aprueban de alguna manera y empatizan mucho porque dicen, es increíble cómo una película de animación logra retratar nuestra realidad, que en verdad es muy difícil de hacerlo también, y la textura que esa realidad tiene. Igual es brígido que nombres eso, porque de alguna manera, claro, nosotros tenemos como esos testimonios que uno los puede encontrar en internet, pero como decía la Connie, son testimonios de gente que no vive en Afganistán, gente que ha sido como refugiada en otros países y que tuvo la oportunidad de ver esta película de repente gracias a las embajadas de Afganistán en esos países, claro, ya que de por sí es muy difícil como igual que entre este tipo de contenido. Y también me gustó eso que nombraste tu amiga, puesto de que en verdad esta película estuvo nominada a varios premios, no solamente a los premios Óscares, y que lamentablemente en sus años perdió por Coco. Yo se las tiro como dato ahí para que ustedes lo sepan, de que esta cosa del monopolio de Disney es real. Lamentablemente perdió por Coco. Eso no quita que Coco no sea una película maravillosa, pero ahí como que hay una cosa extraña. El problema no es Coco, el problema es que con los años se va repitiendo la situación, sí, y se va comparando con otras películas de una calidad. Es más que nada un cine independiente, un cine de culto, un cine artístico, que Disney de alguna manera sí ha ido indagando y ha abordado temáticas súper contingentes también e importantes, pero es como, weón, denle la oportunidad también a otros de surgir, me imagino, de producciones audiovisuales más pequeñas, porque Disney ya es muy grande, entonces yo creo que no necesita más reconocimiento. O sea, lamentablemente, como dices tú, Disney de por sí ha invisibilizado ya grandes producciones. O sea, lamentablemente con este mismo caso de Coco sucedió una situación que quizá, yo no sé si ustedes lo saben, pero yo se los tiro como dato aquí por el tema de la animación. Dilo nomás. Que digamos, en los mismos años que Coco se estaba produciendo en México esta película llamada Día de Muertos, que ahora ya salió a la luz, ustedes me imagino que la pueden encontrar en internet, pero que digamos trata temáticas bastante similares, y sin embargo Día de Muertos no pudo tener el éxito
éxito que tuvo una película como Coco, ya que Disney obviamente tiene un alcance como mucho más mundial e imponente. Y lo triste de esto es que, claro, o sea, Día de Muertos puede que tenga otra calidad, pero es una producción mexicana, hecha por mexicanos sobre México. Y de repente igual como que ahí uno se entra a cuestionar como cuál es el papel de Disney en situaciones como esta también, porque claramente en algunas situaciones igual hay un vestigio de apropiación cultural. Y como que igual se pasan a llevar de repente otros tipos de producciones que igual son importantes. Yo creo que la globalización juega con eso constantemente de la apropiación cultural, porque al final todos nos creemos tan parte de este mundo generalizado que también de repente pasamos a llevar cosas de las que no somos partes, por ejemplo, ciertas comunidades o ciertas religiones o ciertas temáticas, y que no las abordamos con el respeto debido de, claro, incluirlas, pero tampoco querer ser parte o apropiarse, como dice literalmente la palabra. Claro, y lo otro igual es que uno tiene que saber contextualizar y diferenciar qué cosas corresponden, digamos, a un respeto, digamos, como hacia otra cultura, y qué cosas ya de lleno es apropiarme de una cultura que de repente ha sido oprimida, por ejemplo. Y bueno, como tú hablabas también en cuanto a la animación de la película a nivel general, a mí me pasa que yo estoy súper alejada de ese mundo de animación, como que soy súper distante porque visualmente no me llama la atención, pero ahora la Cata me ha metido más en esto. Y la verdad es que a mí me encantó, me fascinó. Siento que no por ser una animación te distancia de sentimientos, de lo que a uno le pasa cuando la está viendo. O sea, yo quiero recalcar que también la expresividad de los personajes también es un conjunto de cosas, porque no es solo la imagen que ella te evoca, sino que también es su voz, es también por donde se mueve, es también sus expresiones, sus gestualidades, los sonidos. Incluso también conversábamos con la Cata de repente que te transportan a tu propia realidad, pero claro, te encontráis viendo una película de monitos, pero que toca una temática súper heavy y al final no es tan de monitos como uno cree. Se trata igual un poco como de ir repensando los conceptos que nosotros tenemos de los monitos. A mí me encantan y me fascinan las animaciones, me fascina todo el trabajo que hay detrás de una animación, lo que implica construir paisajes, todo lo que implica construir personajes directamente de la nada. Y como decía la Connie, es a veces impresionante el nivel de gestualidad, por ejemplo, que se puede lograr con figuras 2D, con figuras planas, que en verdad cuentan historias mucho más allá de repente como de las realidades, y que aún así, digamos, como que empatizas, digamos, como desde tu propia realidad. Es que yo creo que esta película también es una muestra general, a modo total de la película, de todos los detallitos que le incluyeron, de la sensibilidad en cómo abordaron la temática, ¿cachai? De lo fidedigno que fue. Finalmente es una mezcla a modo general de una película que te toca el corazón sin tú conocer el contexto histórico, porque yo tampoco conocía mucho, la verdad. A mí me llamó la atención después de ver la película ponerme a investigar, pero tú logras entender a pesar de todo el contexto con la película. También es súper educativa. Y hay un tema igual con el tema de la construcción de los propios personajes. Hay una cosa que por ejemplo tiene que ver con los ojos de Parvana, que como bien lo dijo la Corea en algún momento cuando estábamos conversando, son dos circulitos color celeste, pero que realmente tú eres capaz de ver la pena en esos ojos, de ver el dolor en esos ojos, pero también de ver las expresiones de libertad, de ver como la determinación. Y es súper brígido de repente ser capaz como de entender eso a través de un lenguaje diferente al que acostumbramos, ¿cachai? Está también el tema, por ejemplo, de que en algún momento a la mamá de Parvana la golpean. Tú eres capaz de empatizar con el dolor. Yo le decía a la Connie, hay un momento en el que es como que tú sientes como esa sensación después de un golpe. Sí, te llega. Y tú eres como capaz de sentirlo y de empatizar con eso. Y a mí me parece como fantástico, la verdad. Y como les comentaba antes, esta película a nivel general se mueve en este mundo como yin yang, como entre lo malo y lo bueno, lo lindo y lo feo, así como a modo general. Y algo muy lindo también que tiene la película son las motivaciones a las que se enfrenta Parvana. Inicialmente pasa que su mamá, por ejemplo, es escritora y su papá es maestro de historia. Claro. Entonces ellos le inculcan a Parvana los conocimientos, y eso es muy bello en este núcleo familiar que tienen ellos, porque su exterior es tan cerrado y son tan malos con las mujeres, que ver que el papá de Parvana no es así y ver que Parvana
adquiere esas cosas que ellos también les inculcan, es muy bello. La película, a medida que se va desarrollando, va tomando a las historias, a la expresión oral, como una fuente de conocimiento que aporta y que sirve también, por ejemplo, al incentivo de la creatividad, porque también ellos están en un mundo sumergido súper cerrado, entonces solo les queda como imaginar cosas, y se aborda desde algo muy, muy bello, porque también juegan con esa animación de estas historias que cuentan. Que ellos están inmersos en una sociedad que en general está privada de la educación, y eso es como por varios temas. Aquí hay una segregación de género bastante fuerte, donde las mujeres, por ejemplo, no tienen acceso de lleno a las escuelas ni a la educación superior a partir desde los 8 años, y los hombres realmente tampoco tienen un acceso tan ilimitado a esta educación, también por el mismo tema de la guerra, porque es un país que está en constante conflicto, digamos, por temas religiosos y por un montón de cosas como que tienen que ver con ellos. Es diferente, ¿cachai? Es una vida dura en ese sentido, ¿cachai? Y de hecho también lo vemos en la misma historia. O sea, hay partes donde, por ejemplo, que Parvana ofrece el servicio de leer cartas a personas que no saben leer. Claro, lo usa a su favor. Ella lo usa a su favor para generar dinero, pero esto también como que se acompaña un poco de otras cualidades de Parvana, que tiene que ver con esta cosa de, por ejemplo, de aprender a contar historias, ¿cachai? Lo que tú decías de la oralidad, donde vemos este mundo como de los sueños, del imaginario, y que, como dijiste tú, fue inculcada también por su papá, que en sí es un hombre bastante diferente a lo que tú ves como en el resto de la sociedad afgana que se ve en la película, ya que él intenta estar ahí como para su familia, intenta estar ahí para su hija, de inculcarle el tema de la historia, no solamente de los cuentos, sino que también de la historia de su país. Él, de hecho, al inicio de la historia, quien nos pone en este contexto, quien habla de que antes las mujeres podían ir a la universidad, pero que ya no estaba permitido. Hay hartos temas, en verdad, pues, como les decíamos, está el tema también de la pobreza, de la guerra. De hecho, el papá de Parvana estuvo en la guerra, él es un herido de guerra, él perdió una de sus piernas en la guerra. Es lindo cómo Parvana adquiere las enseñanzas de su entorno familiar a nivel general, y uno ve eso en su personalidad también. Por ejemplo, yo le conversaba a la Cata por qué también nos llega tanto este personaje, siendo una animación 2D, como dice la Cata, que hoy en día uno espera así como wow, la media cosa como visualmente hablando, y esta de alguna forma es súper sencilla, pero te llega tanto porque te muestra el personaje también desde varias aristas. Por eso empatizas con ella desde varios ámbitos. O sea, yo le decía a la Cata, a mí me parece que Parvana es una niña súper inteligente, súper fuerte, súper decidida, es soñadora, es creativa, y eso lo usa a su favor también cuando surge el conflicto de la película, que es que su papá se va a la cárcel por una tontera, a un gallo de la calle que pasó por donde ellos estaban vendiendo como con un pañito en el piso, le dio la wea con él y lo agarró y se lo llevó porque le respondió mal, sí, simplemente. Y él decía que estaba, digamos, como atentando, digamos, poco menos a la religión por estar con su hija en la calle. Y volviendo a Parvana, también vemos cómo ella tiene un lado no malo, pero diferente, que ella tiene una hermana mayor y que con ella se lleva pésimo, y de hecho hasta yo me impacté así como, oye, ¿dónde quedó la niña dulce que me mostraron hace 2 minutos? Ahora está siendo como muy mala con su hermana mayor, mutuamente en verdad como que entre las dos se tiran caca, claro. Así. Es como su relación, es su dinámica, y bueno, después tiene relaciones con otros personajes que también vamos a nombrar más adelante, que son bastante importantes, y tú también la ves desde otro lado, pu. Ves a esa Parvana luchadora, decidida, que quiere seguir buscando su padre en esta cárcel, porque de eso trata a modo general el conflicto de la película, y otra amiguita que también se hace pasar por hombre, que la inculca en esto de los sueños y de las aspiraciones a las que ella puede llegar, y finalmente Parvana es como una mezcla de varias cosas, en verdad. Bueno, y no podemos olvidar también toda la influencia que tiene el hecho de ella viendo este mundo también desde una perspectiva masculina, ¿cachai? O sea, cuando ella se corta el pelo y se empieza
hacer pasar por hombre para poder salir a la calle y poder llevar comida a su casa, ella conoce otra faceta de la sociedad también. Ella de repente como que conoce esta libertad de la que disfrutan los niños y libertad entre comillas también, porque digamos ella igual tiene que buscar la forma de trabajar y generar ingresos para así llevar arroz a su familia, ¿cachai? Es brígido cuando ella se enfrenta al mundo desde esas dos formas, ¿cachai? Tanto como desde las tinieblas de vestirse como mujer y de ser mujer, porque ella en ningún momento deja de serlo, y cómo la ve el mundo una vez que es hombre. De hecho hay una escena, o sea, hay dos escenas donde ella en primera instancia, cuando su papá recién se lo llevan a la cárcel, ella va al mercado a intentar comprar, digamos, arroz, un poco de pasas y lentejas, que es lo único que comen, ¿cachai? Porque en verdad hay gente muy pobre y ni siquiera la miran en el mercado, la echan, ¿cachai? Como que le dicen que se vaya a su casa, de que ahí no se atienden a mujeres, pero cuando ella vuelve vestida de hombre, aparece, digamos, tímida en la entrada, pero estos hombres se ríen, como que la hacen pasar y es como, mira niño, pasa, no sé qué, y la agarran para el chuleteo y le venden las cosas, digamos, como sin dudarlo. Entonces ahí uno de repente puede ver esta diferencia del ser hombre o ser mujer en una sociedad como esta, y tampoco podemos olvidar que en realidad tiene mucho más de real que de ficticio, en el sentido de que esta fue una práctica común, porque era la única forma en la que las mujeres podían ayudar a mantener a sus familias cuando no habían hombres, y así también poder, entre comillas, estudiar y en verdad ser parte de la sociedad, que eso es lo más brígido. En verdad las mujeres no forman parte de la sociedad en este caso, ellas son privadas de derechos y privadas de libertad. Es lo que les nombrábamos al principio, el régimen talibán de Afganistán, en pocas palabras lo que hizo fue una segregación de género. O sea, realmente, por eso, chicos, infórmense, busquen información en internet, videos, es heavy como realmente las mujeres salían de la puerta de su casa y pasaba justo un hombre que andaba, yo me imagino que hay ciertos hombres como designados para hacer esa tarea, de estar viendo si las mujeres salen de su casa o no y andar con un fierro para pegarles. Y es así realmente. Nosotros nos informamos más porque es una realidad que desconocemos bastante a modo general. Y es heavy como en verdad no pueden mostrar absolutamente nada. Si las pillan, las matan a golpe. Cosas básicas, salir a comprar, no pueden mostrar su pelo. Bueno, eso sí, en otras culturas es bastante más común. Pero aquí no es solo el pelo, aquí ellas tienen que salir con unos trajes que se llaman burka. El burka es una vestimenta que, digamos, cubre todo, chiquillos, todo, incluso la cara. Es como una manta grande. La cara está como con una especie de malla, digamos, solamente para que tú puedas ver, pero no para que te vean, ¿cachai? Entonces ellas realmente salen cubiertas en su totalidad. Y el tema es que en estos años, si tú no tenías el dinero suficiente para comprarte una de estas vestimentas, una burka, no podías salir a la calle, y si te pillaban en la calle te veías expuesta a los castigos que ellos hacían, ¿cachai? Que consistían muchas veces en golpes, en violencia, y que no solamente podían ser a la mujer, sino que también podían ser al marido si es que este existía. O sea, eran capaces de ir hasta tu casa, golpearte hasta no dar más, y más encima tomar al caballero que está adentro y también golpearlo, ¿caché? Porque él tenía que pagar, digamos, por el crimen que había hecho la mujer. Realmente es una cuestión impresionante que uno piensa que es como de otro mundo. Nosotros leímos ejemplos de cosas que no podían hacer las mujeres, y entre esos, por ejemplo, estaba el tema de los tacos, que es una cuestión que tú dices, ya, pero como una mujer no va a poder usar tacos. Se prohibieron los tacos por el solo hecho de que producían sonido al caminar, y que decían que los hombres no podían oír pasos femeninos porque eso los podía excitar y eso los podía llevar al pecado. Finalmente, todo lo que la mujer pueda hacer les excitaba a los hombres. El solo ser vistas. Y es una cuestión fuerte igual, o sea, eso en verdad implica que una mujer no goza de ninguna libertad si no es en la compañía de un hombre. O sea, una mujer no podía salir sola a la calle solamente si era acompañada de un hombre, muchas veces soltero, o de su esposo. Y este hombre soltero tampoco podía ser cualquier persona, sino que tenía que ser un pariente, ya fuera un primo, alguna cosa así, ¿cachai? Y es brígido porque esto igual se muestra en la película. O sea, en algún momento la mamá de Parvana, cuando ya está, digamos, como en esta desesperación de que ya no les da más el estilo de vida, le escribe una carta a un primo lejano a quien no conoce para ofrecerle a su hija mayor en matrimonio y así, digamos, poder encontrar una solución que la sustente en la vida, porque ella realmente
probablemente piense que su marido no va a volver jamás. Entonces ella como que arriesga todo enviando esa carta con la esperanza de poder sobrevivir. Y eso es lo fuerte. Igual es heavy esa parte, porque ella no es que no haya intentado ir a buscar a su esposo, de hecho lo intenta súper decidida y no lo duda ni un momento, pero resulta que la pillan y la hacen, la hacen mierda, la hacen cagar realmente, ¿cachai? Que esa es la parte que les contábamos de que uno siente que te están pegando a ti incluso, y ella obviamente adquiere un trauma porque pasa muchos días muy adolorida y llena de moretones y con suerte puede caminar, qué sé yo. Obviamente a medida que va pasando el tiempo y ve que no hay ninguna solución, en primer lugar la primera solución es como Parvana cortarle el pelo, hacer que es hombre y por lo menos que pueda ir a comprar. Ir a comprar comida. Pero ¿qué pasa cuando no llega plata a la casa? Claro. No sirve tampoco de mucho poder salir a comprar si no tienes plata con qué comprar. ¿O qué va a pasar cuando Parvana crezca también? Porque en algún momento Parvana, por las características físicas que tienen los hombres y mujeres en general, en algún momento iba a dejar de parecer un niño. Eso tenía fecha de vencimiento. Eso salía en una de las informaciones que también encontré, que este acto, que como decía la Cata, es muy común, yo creo que en esta cultura más que en este país en específico, tiene fecha de caducidad, porque cuando a las niñas les llega la regla, ahí era como inevitable de que ya no se notara que es una mujer. Entonces hasta ahí nomás les llegaba esta libertad de tener el pelito corto y usar la misma ropa de los hombres, pero chucha, cuando te salen pechuga, ¿cómo lo ocultáis? Es mucho más difícil, se complica la vida de muchas formas, que ahí es donde empieza igual un poco esta desesperación. Lo otro brígido que igual veíamos respecto a esto era que de repente los hombres talibanes decían un poco ignorantemente que era imposible que una mujer no tuviera un pariente masculino, y uno dice, oye, en verdad es poco probable quizá, pero es como, amigo, estamos hablando de países que están en constante conflicto, que están en guerra. Los hombres que existen van a la guerra, muchos de ellos mueren, entonces eso también deja muchas familias desprotegidas, muchas familias solas, muchas familias al amparo de nadie finalmente. De hecho es súper brígido que hasta las ayudas de repente como internacionales de organizaciones no gubernamentales también se han ido como retirando por el difícil acceso que se ha tenido a estos países en conflicto. Y por también como que los ahuyentan, y las organizaciones terminan desistiendo fácilmente porque en verdad es un conflicto muy fuerte y mucho más grande que intentar ayudar. Entonces igual es heavy porque pueden recibir ayuda pero tampoco quieren y tampoco la permiten. No, y es súper brígido eso, como que, el tema igual de la segregación de las mujeres, como que no es solamente el hecho de que no puedan hacer cosas, sino que en verdad eso igual tiene repercusiones, digamos, psicológicas, repercusiones emocionales. En algún momento recuerdo haber leído un párrafo que hablaba de que las mujeres ni siquiera tenían mucho tema de conversación porque ni siquiera tenían experiencias de vida, ¿cachai? En verdad es una cuestión súper triste, o sea, de por sí vivir en un contexto difícil, por esta misma cosa, de la guerra, del hambre, de las prohibiciones, ¿cachai? Y más encima de repente ni siquiera tener cosas con las que imaginar vida. Qué triste. Eso es lo complicado. Y yo creo que de repente ahí, por ejemplo, lo podemos relacionar un poco como algunos personajes de la película, que por ejemplo la Connie ya había mencionado a Chasia, o a Delaware también, a este niña, que como Parvana también se viste de hombre para poder salir a la calle y para poder, digamos, como ayudar a su tío a sustentar a su familia, que esta amiga que había conocido a Parvana mucho tiempo antes y que ella de hecho reconoce a Parvana y le empieza a dar consejos, como que me acuerdo que la primera vez que ve a Parvana le dice así como, oye, yo te conozco y no sé qué, eres Parvana y no sé qué, y Parvana le dice, no, y después le dice, pero mira, soy yo, soy Chasia, y le muestra que es mujer, y le dice también como consejo que tiene que tener un nombre de niño, porque le dice así como, porque así la próxima vez no lo vas a dudar y no te van a descubrir. Ese primer encuentro igual es un poco chistoso porque Chasia ya está súper empoderada, y como que le dice, oye weona, actualízate, ¿cachai? Como tenés que tener otro nombre, claro. Como yo de ti empiezo a trabajar, mira cómo trabajo yo y no sé qué, de hecho le tira el palo así como, oye, ayúdame con la bandeja, porque ella como que sirve el té, y es como
como muy chora y yo creo que Parvana también se siente acompañada en ese sentido y por eso se empodera más, porque igual obvio que da mucho miedo, obvio que la película te lo muestra como, weón, claro, después de la golpiza que le dieron a su mamá, yo no salgo ni cagando a la calle de nuevo, pero ella lo hace por su familia también. Sí, pues no, y a mí francamente me encanta Chasia, me encanta mucho ese personaje en especial porque no solo es fuerte, sino que también es soñadora en un mundo súper adverso y es brígido porque sueña con cosas tan sencillas que en verdad te llegan al corazón. O sea, recuerdo que ella en algún momento toma una especie de postal, una fotografía de una playa y ella le cuenta a Parvana sus sueños y le dice que ella va a estar en no sé cuántos años en esa playa vendiendo piedras azules. Esas son sus aspiraciones, ¿cachai? O sea, el poder estar simplemente como libre y en tranquilidad en una playa es una cuestión súper fuerte, ¿cachai? De hecho, conocer el mar. Sí, bueno, porque en verdad, como les decíamos con la Connie, este es un contexto súper seco, pero no solamente por el simple hecho de que sea un desierto, sino que también por la hostilidad del lugar en donde se vive. O sea, ellas en algún momento pasan por en medio de un campo minado, literalmente un lugar en donde puedes morir por accidente, por un paso en falso. De hecho, el hermano de Parvana falleció por algo similar. El hermano de Parvana falleció por haber tomado un objeto que simplemente explotó en sus manos y ese fue el fin de todo, ¿cachai? Así falleció, así desapareció de este mundo por una cosa fortuita, una cosa poco menos accidental, y eso es la realidad a la que se ven enfrentados estos niños, ¿cachai? Entonces yo en algún momento igual le decía a la Connie como que esta cuestión de la valentía es como también porque no queda de otra, porque es la única forma en la que tú podés salir a la calle. O sea, esta weá de encontrarte un campo minado y de no poder salirte del camino porque literal te puedes morir, es algo que igual hace crecer un carácter muy diferente, digamos, como el que tenemos nosotros de repente, como de las comodidades de la vida, weón. Y yo creo que ahí es donde uno también se da cuenta de todos los privilegios que tiene el solo hecho de vivir en una sociedad que no está en guerra, weón. Valorar también cosas simples como caminar en un parque, weón. Sí. Eso me hace recordar mucho a la cuarentena, como estamos nosotras ahora en Puerto Montt, la pura embarrada aquí, francamente. Pero tú caché que estas mujeres viven en una cuarentena eterna, weón. Sí, o sea, también yo en una de las cosas que leí o vi, ya ni siquiera me acuerdo, pasaba que muchas mujeres tomaban o toman ácido para morir. Brigio. Es un común denominador de las mujeres que ya no pueden más con la depresión y muchas se suicidan de esa manera, con ácido. Dije, weón, la salud mental debe ser terrible. Si uno no da más con este encierro, imagínate esta gente que literalmente ha estado encerrada casi toda su vida o que con suerte conoció un poco de libertad en la niñez. Chasia es una lucecita dentro de esta película, y también el otro personaje de Razak, que es una persona que luego de que Parvana se transformara entre comillas en hombre y tuviera su pelito corto, qué sé yo, ella sigue yendo a esta como calle principal, me imagino, del pueblo, al mercado, y sigue vendiendo sus cositas que vendía junto a su papá. Entonces de repente se acerca un hombre y le pregunta por el hombre que estaba junto a él. Claro. A él, ella, que es Parvana. Y ahí empieza esta relación con Razak, porque resulta que Parvana le lee una carta que él le pide y ahí empiezan como a entrelazarse sin querer queriendo, y finalmente Razak es quien la ayuda a sacar a su papá de la cárcel. Claro. Y yo creo que ese personaje da harto que hablar también de varias características, porque fue heavy que la imagen masculina de él la haya ayudado. Claro. En todo este contexto en donde los hombres repudiaban a las mujeres. Entonces él, cuando ve a Parvana, asume que es un hombre porque le dice como soy un hombre y ya se la cree. Igual da la sensación que no se la compra mucho, claro, pero la ayuda a ojos cerrados de todas formas. Igual es brígido eso, porque Razak igual, por lo que se ve, tampoco tuvo una vida fácil. O sea, él cuando conoce a Parvana, le pide a Parvana que le lea una carta porque él no sabe leer. Y Parvana lamentablemente le empieza a leer esta carta y se da cuenta de que tiene malas noticias, de que
que la esposa de Razak había fallecido en algo bien heavy, igual que ella estaba de viaje, creo que camino, digamos, como a un matrimonio o venía de un matrimonio, una cosa así, y ella iba en un bus que simplemente pasó por un campo minado y así de simple el bus explotó, así de simple desapareció esa mujer de la faz de la tierra, y Razak recibe esta mala noticia y claro, como que en un principio obviamente se va, me imagino, impactado por lo que decía la carta, pero ya después cuando vuelve a ver a Parvana como que de cierta forma también está agradecido con ella. Es brígido que el tema de no saber leer, por ejemplo, implica también de que quizás él nunca se hubiese enterado de la muerte de su mujer si no hubiese sido por Parvana o alguien como Parvana que hiciera ese servicio de leer en la calle. Claro. Y asimismo yo creo que esa vida dura quizás lo construyó a él de otra forma, y que eso es lo que hace también que ayude a Parvana hasta el final. O sea, según yo, al final yo asumo de que él fallece por salvar, digamos, al papá de Parvana. Si bien no lo muestran en la película como tal, él está herido, él está ensangrentado. A mi entender, a mi interpretación, él termina falleciendo por eso. Que igual es brigio, ¿cachai? Es brigio como una persona puede llegar a eso, porque en verdad la violencia a la que se ven sometidos es mucha. Tienen armas y todo, y uno asume que es muy fácil llegar y dispararle a cualquier persona y muere y ahí quedó. Claro. Yo siento que todas estas temáticas a grandes rasgos, la película las aborda de una forma súper sensible, súper sutil, a pesar de lo violento y de lo fuerte que es, y a pesar de todo también tiene, como les comentaba, estas lucecitas. También de repente te hace sonreír, te hace decir, oh, qué lindo, oh, qué hermoso, y también te lleva en la triste y en lo melancólico de la realidad, que es muy, muy fuerte de ver. A pesar de eso, es una película súper sensible. A mí me pasa igual, que siento que es una película y una historia en general muy bien contada. También por el hecho de que no tenemos que olvidar que esto es una historia que sigue estando enfocada en los niños. Igual está pensada para que un niño lo vea y que un niño pueda ser capaz de entender temas como temas como la guerra, temas como la pobreza, porque los niños entienden muy bien, quizás desde su perspectiva de niños, que obviamente es muy diferente a la de nosotros, digamos, como más adultos que hemos vivido otras cosas, que tenemos otras experiencias y otros conocimientos, pero no deja de ser algo con lo que ellos también puedan empatizar. Y aún así, si bien es una historia que esté pensada para niños, yo creo que también es importante como recalcar el hecho de que la animación en general, si bien puede tener de repente un enfoque más infantil, no siempre es tan así, que en verdad es transversal a las edades, de que la animación sí puede tratar temas como y que nosotros, digamos, desde una perspectiva adulta le podemos dar otras interpretaciones. Claro. En verdad, como que depende de uno el tema de si uno quiere empatizar con historias como esta o no, porque en verdad que en el mundo de la animación hay para todos, tienes para regodearte, o sea, hay animación igual que es netamente para adultos, pero en este caso a mí me pasa que es algo que va más allá, digamos, como de la edad, y que de verdad es una historia con la que puedes empatizar siendo pequeño, siendo grande, y quizás incluso es de esas historias que puedes ver en ambos contextos, ¿cachai? Y que quizás siendo pequeño vas a interpretar de una forma, pero que al crecer puedes ver quizás como esos mensajes más realistas que tiene la película y que trata la película, ¿cachai? A mí me parece que en verdad ese es como el mensaje de esto, y esa sensibilidad también que aporta, digamos, como el hecho de los monitos, el hecho de los dibujos, puede verse contrastada con la crudeza de la realidad. Y bueno, amiga, yo igual aprovecho de agradecer, este es el momento como de mostrarme también este tipo de películas o de contenidos a los que yo me cierro, en el sentido de que siempre que tengo que escoger algo para ver, como que huyo de la animación, porque por una weá como de costumbre también. Claro. Entonces en verdad siento que esta película me abrió una puerta a la animación y al tipo de animación súper grande y súper bonita, y que es una película que te puede tocar tanto o más como, por ejemplo, incluso hasta ver un documental, sí, que los documentales sí son más realistas
vista. Para mí fue una película que se complementa a nivel gigante, o sea, en todos los sentidos. A mí me enseñó, me hizo sentir pena, me hizo empatizar, me hizo reírme, me hizo sentirme decidida. Siento que fue un complemento muy, muy hermoso y me encantó, realmente me encantó. Qué bueno, amiga, en verdad me alegro de eso, porque en verdad que lo que les decía, pues uno puede ir cambiando igual sus perspectivas respecto a ciertas producciones y es bacán darles la oportunidad, ¿cachai? En verdad a mí me parece que esta es una película, como dijo la Connie, redonda en el sentido de que tiene una historia magnífica, una animación que no te deja nada que desear y que de hecho uno a veces como que querría un poco más, pero aún así como que el final te lo dice todo, ¿cachai? A pesar de ser de repente un final un poco abierto, yo siento que es suficiente para entender temas que son ajenos muchas veces a nosotros. Así que bueno, Claro. yo creo que con esto ya cerramos por hoy el podcast. Obviamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estarnos escuchando, recomendarles una y otra vez que por favor vean esta película porque en verdad vale muchísimo la pena, y que también invitarlos a ver películas de animación, chiquillos, de verdad. Si quieren recomendaciones, ustedes vienen aquí al Instagram del podcast, @podcast.unasenhorasdeserie, nos escriben y nos piden recomendaciones de películas de animación y yo ahí voy a estar, pero es que dispuesta a darles los mejores títulos de mi colección. Yo confiaría, no sé ustedes, ¿ah? Así que eso, pues gente, no se olviden también de seguirnos en YouTube, en Spotify. Recuerden que tenemos capítulo cada domingo a las 8 de la tarde, así que nos vemos la próxima semana.